bueno, en este espacio voy a presentar a Luis Leopold, que es el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay, compatriota mío, así que para mí un gusto. Vamos a estar escuchando y conversando con él alrededor de un poquito menos de una hora, como para no atrasar la agenda. La idea es, bueno, escuchar su disertación y después dejar un espacio al final para preguntas y los invitamos a participar activamente. Bueno, Luis es psicólogo, ¿sí? Decano de la universidad, tiene un máster en gerontología social, una maestría en administración de servicios de salud y está haciendo en ese momento un doctorado en ciencias sociales en la UBA. Me podría extender, tiene varias investigaciones realizadas y proyectos, no quiero utilizar el tiempo para eso, pero bueno, ha publicado varios libros, entre ellos Trabajo y subjetividad entre lo existente y necesario, que está dentro de nuestro programa en la cátedra, así que es para nosotros un gusto contar con él, porque es un referente muy importante dentro de la psicología del trabajo. Y bueno, con esto ya le doy paso para que comience la disertación. Si hablo, ¿se oye, no? ¿Se oye? No. Hola. Esta sala es impactante para mí. Sí. Hola. No tengo ningún botón. Ahí está. Bueno, buenos días. Bueno, yo quiero agradecer por la invitación que la Cátedra de Psicología del Trabajo 2 me realizó para participar de este congreso, que es realmente muy importante en lo personal y en lo institucional, que nos consideren como para exponer en este congreso. Por lo que ya hemos manejado de las afectaciones de los tiempos y demás, nos atendremos a los tiempos que la coordinación de la mesa establezca. Tú me avisas 5 minutos antes del tiempo que tenga y trataremos de exponer lo que tengo preparado lo más pertinentemente posible. Yo voy a estar hoy y mañana en las actividades del Congreso, o sea que desde ya que podemos conversar en pasillos y a disposición. Yendo directamente a la presentación, cuando desde el Congreso se me consultó por el nombre de la ponencia, yo dije que se llama Psicología de las Organizaciones y el Trabajo, Protesta, Propuesta y Programa. Básicamente por algo que hoy en la apertura se señalaba, que me parece importante, que muchas veces se ha diluido, de organizar congresos. Los congresos no son simplemente espacios de exposición, o no deberían serlo, deberían ser lugares en donde se escuchen diversidad de planteos, pero hoy se recordaba el ya legendario Congreso de Tucumán en el 55, que entre otras cosas produjo una resolución que fue una recomendación, que fue una convocatoria a que se desarrollaran las formaciones de psicología en la Argentina, en aquel caso, pero hay que decirlo, abrió para toda la región el impulso de la formación de psicología. Los congresos entonces son esos espacios fermentales en donde uno tiene que ser respetuoso, pero tiene que tratar de hablar claro en el sentido de usar bien el tiempo y poder plantear sus puntos de vista. En ese sentido no pretendo nada grandilocuente con mi título ni con mi presentación, pero sí plantear algunas ideas que quiero compartirles y poner a discusión. Básicamente trataré de ordenar en una primera parte de fundamentación de mi propuesta, luego una segunda parte sobre determinados contenidos que entiendo que la psicología de las organizaciones y el trabajo, algunos de ellos debería considerar, y algunos aspectos relacionados con la formación
las capacidades, competencias que tenemos planteado para nuestro trabajo cotidiano. Desde ya que la propuesta de una psicología de las organizaciones y el trabajo sale de la base de tomar distancia todo lo que sea posible y pertinente de dos asimilaciones desde nuestro punto de vista muy limitadas. Una, reducir las organizaciones a empresas. Dos, reducir el trabajo humano a empleo. Esto me parece que es bastante claro, pero desde esa perspectiva vamos a hablar. Esta es mi línea de investigación actual, digamos, es mi línea de trabajo actual en el doctorado, y entonces para mí también es importante poder exponer algunas ideas con ustedes y ver qué me puede aportar el debate también. Como punto de partida, he salido de la base desde hace bastante tiempo, en distintos momentos de aprendizaje, que la escisión entre psicología de las organizaciones y psicología del trabajo es una artificialidad, como muchas. Algunas son artificialidades que buscamos y construimos para mejorar nuestra vida. Otras pueden ser artificialidades que me parece que nos pueden limitar el abordaje. De hecho, lo que pretendo es plantearles una serie de argumentos por los cuales es importante avanzar en desmontar esa escisión entre psicología de las organizaciones y el trabajo y contribuir a la construcción de un campo de problemas ya existente y un campo de problemas que va integrando y articulando estos abordajes. Aún hoy en diversas universidades del mundo, de la región también, en la práctica profesional, suelen discriminarse abordajes relacionados con la psicología del trabajo y la psicología organizacional. Recoge la vieja escisión entre cuellos azules y cuellos blancos, el mundo obrero, el mundo de las condiciones de trabajo, con una impronta marxista y anarquista importante, y del movimiento obrero italiano posteriormente, centrados en el estudio del sufrimiento en el mundo del trabajo. A su vez, simultáneamente, la psicología organizacional, etiquetada de los cuellos blancos, el mundo managerial, de la administración. Obviamente que ambos desarrollos no son ni apolíticos, ni ideológicos, ni culturales, ni a nada. Pero a partir de determinados análisis en la realidad de nuestro trabajo en Uruguay y en el estudio de estos temas, nos hemos puesto la tarea de contribuir a que esta ligazón sea posible y se integre como se viene realizando. Y creo, si este Congreso me lo permite, como este Congreso es en parte una muestra de ello. Nosotros llegamos a este convencimiento en la realidad actual por tres aspectos. En primer lugar, a comienzos de los 90 nos hicimos cargo de un curso llamado así, de Psicología Laboral, en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y de entrada nos planteamos que había que no cumplir con ese encargo de que esa unidad académica se redujera al abordaje de la clásica psicología laboral. Pero en primer lugar porque esto tenía que ver con un proyecto político-institucional, es decir, un grupo de investigación de cualquier tipo, en cualquier organización, abocado a producir conocimiento, pero más aún en una universidad pública, entendemos que tiene que producir conocimientos para la sociedad de la que es parte, y no solo para algunos sectores o para algunos aspectos o para por algunas singularidades. En segundo lugar, esto se veía reforzado de antemano, pero a partir del comienzo de la experiencia, particularmente con el trabajo con las organizaciones sindicales. Nosotros trabajamos hace casi 20 años en el asesoramiento y en la realización de estudios y de intervenciones con organizaciones sindicales, y
Desde el primer momento nos parecía que el asesoramiento o el abordaje o las propuestas que nosotros podíamos realizar, si reducíamos el campo de comprensión del mundo del trabajo solamente a los estudios de las condiciones y medio ambiente de trabajo, era una reducción de posibilidades de poner a jugar conocimientos. Pero a su vez nos parecía que las organizaciones sindicales en particular estaban renunciando a la comprensión, al dominio y al conocimiento de un aspecto de la organización del trabajo que limitaba muchísimo sus posibilidades de comprensión, sus posibilidades de negociación con el capital, sus posibilidades de incidencia sobre la redefinición de la organización del trabajo. En tercer lugar, esto mucho más propio ya de este siglo, por las viabilidades que ha tenido en los últimos años, nos parece que una psicología que construya un campo y que integre, que articule, que pueda construir situaciones problemáticas nuevas en que los estudios del trabajo y de las organizaciones tengan niveles de integración y de articulación, es una propuesta que tiene muchas más posibilidades de trabajar fuertemente con las contradicciones que implica que las organizaciones que habitamos, las organizaciones con las que convivimos, sean más eficaces y que a su vez el bienestar de la gente, de nosotros y de los otros en esas organizaciones tenga más posibilidades, más viabilidades en la tarea cotidiana. Desde ya que entonces no estoy proponiendo crear nada. La psicología de las organizaciones y el trabajo ya existe. No estamos hablando, la nomenclatura es importante, pero no estamos hablando solamente de un tema de nomenclatura. Los desarrollos sobre esta articulación entre lo organizacional y el mundo del trabajo tiene una presencia en el mundo y tiene una presencia en la región, y si el tiempo nos da, veremos algunos ejemplos de esto. No obstante, me parece importante señalar que entonces no estamos en una fase preliminar, no estamos hablando de pongámonos a pensar en crear algo para adelante, no para quitarnos ese papel, pero sí para señalar que esa fase preliminar ya pasó, porque ya existen diversos abordajes y prácticas con diversos niveles de contradicciones, de dificultades a veces en el diálogo, que trabajan cotidianamente en este mundo de tratar de abordar en forma integrada los estudios psicológicos en las organizaciones y en el mundo del trabajo. Quiero mencionar simplemente para no eludir que me parece que en esta convivencia con la que yo muchas veces me posiciono tomando distancia de algunos de los planteos, pero que me parece que hacen a la construcción de este campo amplio, complejo. Menciono algunos. Entiendo que, por ejemplo, el mundo de las organizaciones y el trabajo muchas veces aparece para algunos autores y algunas prácticas como demasiado sobrecodificado por los estudios de la salud vinculados al trabajo. Para poner un ejemplo, uno puede compartir o no la conferencia del profesor Aldo Schlemenson de hoy a la mañana, pero notarán que el profesor Aldo Schlemenson prácticamente no utilizó el significante salud. Desde ya me parece que aún con algunos temas que merecerían tomar clases con él, la conferencia de Aldo Schlemenson me pareció impresionante. Pero entonces me parece que la salud es algo muy importante para cada uno de nosotros y para los colectivos. Me preocupa que el abordaje a veces del mundo del trabajo y de las organizaciones esté como mirado, parecería, desde la salud, y que a partir de ahí se miran todos los otros temas. En segundo lugar, está muy relacionado con esto, siguen proliferando los abordajes llamados biopsicosociales. Lo biopsicosocial es, desde la
mediados del siglo XX, es un logro importante para entender los temas y el abordaje de lo humano. Pero como Miguel Matrax ya señaló hace unos años, tiene algunas limitaciones. O sea, nada dice de la relación entre lo bio, lo psico y social, y generalmente hay un reconocimiento implícito y que se ve en la práctica de cientificidad en lo bio, y lo psicosocial es una cosa que viene como añadidura y que es poco precisa. Creo que tenemos, sobre todo cuando no está vinculado con un abordaje de lo social histórico, es una categoría que presenta dificultades, para llamarla de alguna manera. Convivimos en esta construcción, para mi gusto, con abordajes sumamente acotados en las prácticas de colegas y demás sobre recursos humanos. Convivimos con planteos de colegas que trabajan sobre la base de una reducción de la vida organizacional a empresas. Es el único tipo de organización que se plantean. A ver, todas estas cosas, todos estos caminos o recorridos hacen a la construcción de este campo. Y me parece que no sería buena idea que saliéramos de la base de decretar ingenuamente que hay que extinguirlos. Hacen a diversas formas de acercarse a este campo, que uno puede compartir o no, pero en donde hay también experiencias en donde uno puede aprender cosas, y en ese intercambio que se está construyendo este campo de la psicología de las organizaciones y el trabajo. Porque además, el otro aspecto, cuando nosotros decimos que no estamos en una fase preliminar, que esto es algo que ya se ha construido, estamos hablando de fase y no etapa, precisamente para marcar estas convivencias. No estamos hablando de un proceso evolutivo unidireccional, del progreso de la modernidad. Estamos hablando de una convivencia de distintos puntos de vista que están en debate y en contradicción permanentemente. Pero además, que no sea una fase preliminar y que sea una fase liminar, nos parece que tiene algo muy importante por delante, que es el momento fermental. Entiendo que la psicología de las organizaciones y el trabajo, los abordajes psicológicos sobre el mundo del trabajo y las organizaciones, estamos en una situación fantástica, entusiasmante, en donde hay lugar para ensayar, para experimentar, para responsablemente buscar formas nuevas de estudiar estos temas y de ensayar prácticas, dispositivos, propuestas de trabajo de cómo organizar mejor las actividades que los humanos realizamos. Estamos entonces en esto de construir un campo común que trate de integrar esto. Desde un diagnóstico de situación que va más allá de la psicología, pero que tiene enclaves importantes en la psicología. Como he sabido, la relación, la capacidad de traducción tecnológica hoy por hoy para prácticamente todas las disciplinas científicas en el mundo y para la articulación entre trabajo de investigación y trabajo profesional está en una verdadera crisis. En algunas áreas la traducción tecnológica, es decir, la distancia en tiempo entre la investigación de base y la utilización por los ciudadanos a partir de la adquisición de servicios públicos o privados o la compra de determinados productos, alcanza muchos años. En un área que conozco, por ejemplo, la traducción tecnológica en la producción de fármacos para el Alzheimer no baja de 10 años. Desde una investigación básica hasta que la gente puede comprar o acceder a un fármaco, es esa la distancia mínima. Esto pasa con prácticamente todas las disciplinas. Y aún los desarrollos, por ejemplo, informáticos, no deberían llevarnos a la confusión de creer que estamos consumiendo producción de investigación básica del año pasado. Estamos consumiendo producción de investigación básica de hace unos años.
En la psicología en particular, el tema es sumamente interesante porque, como José María Peiró, el colega español, ha señalado, la psicología es esa disciplina en la cual la investigación, la producción de conocimientos, la investigación, ha estado ligada desde el comienzo con la práctica profesional. El llamado modelo Scientis Practicum de mediados de los 40 vincula que producir conocimientos en psicología, formar psicólogos, está ligado con vincular fuertemente academia con práctica profesional. En ese sentido, para estos problemas que la producción de conocimientos en el mundo tiene, la psicología aparece como un campo sumamente con posibilidades. Sin embargo, particularmente en los estudios del trabajo y organizacionales, diversos autores en los últimos años han señalado que la distancia entre el mundo académico y profesional en los estudios del trabajo y organizacionales son enormes. A su vez, hace unos pocos años, Fernando Flores, el colega chileno, y John Gray publicaron la crítica situación de las viejas carreras universitarias, que entre otras cosas vinieron a plantear que el fin de las viejas carreras universitarias está a la vuelta de la esquina. Y entonces todos los desarrollos sobre la construcción de nuevos abordajes disciplinares, de nuevos abordajes profesionales, está planteado también en nuestro campo. Nosotros salimos de la base que el entramado entre formación profesional y vida organizacional es inevitable. Es más, las organizaciones mediatizan cada vez más la construcción de los servicios profesionales que los profesionales realizamos en cualquier área. Es más, la formación profesional se sucede en una red de organizaciones. Obviamente ustedes habrán concluido ya, nosotros todo esto nos parece que aporta a la idea que está en la base de nuestro punto de partida. Entendemos que no existe organización que no sea del trabajo y entendemos que no hay posibilidades de desarrollar trabajo humano que no se desarrolle en el marco de una organización. Y que esto también hace a cómo nos formamos como psicólogos, como relacionistas laborales, como abogados, como economistas, en otras nuevas profesiones que se crearán. Henry Misber, un autor canadiense que a nosotros nos resulta muy importante, dice que la nuestra se ha convertido para bien y para mal en una sociedad de organizaciones. Nacemos dentro de organizaciones, nos educamos dentro de organizaciones, para que podamos luego trabajar dentro de organizaciones. Al mismo tiempo las organizaciones nos abastecen, nos entretienen, nos gobiernan, nos agobian, a veces simultáneamente. Finalmente nos entierran organizaciones. Estas propuestas de abordajes de la psicología de las organizaciones y del trabajo en diversas partes del mundo y en la región tienen desarrollos en donde uno puede leer más o menos explícitamente que está planteada esta contradicción y este abordaje de buscar integrar, articular. En la región, en Brasil, los grupos de investigación de psicología de las organizaciones y el trabajo de Bahía, de Brasilia, de San Pablo y de Santa Catarina son referentes muy importantes en la región. Desde nuestra parte, decirles que desde la mirada desde Uruguay, que es pequeñito, nosotros prestamos atención y leemos producciones que tienen que ver con la Universidad de Córdoba, con la Universidad de Rosario, con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad de Lanús, aunque no es de la UBA, Mar del Plata, en Chile con la Universidad Diego Portales, que aunque es del ámbito privado, es una universidad que ha desarrollado muchísimo esta concepción. En Colombia hay muchísimos desarrollos que tratan de trabajar en esta integración. Fuera de la región, hoy en la apertura se hicieron algunas referencias con las que me siento particularmente, que tengo coincidencias. Construir una psicología de las organizaciones y el trabajo tiene que ver con, entre otras cosas, construir alternativas
que dejen atrás el viejo modelo de psicología industrial norteamericana. La situación en Europa, por ejemplo, España y Alemania han estado muy marcados por este modelo. Sin embargo, bueno, hoy se habló de Inglaterra, pero en Francia en particular, no se ha desarrollado una psicología industrial al modelo norteamericano. Yves Claude, el investigador francés, dice que quizá esto tenga que ver con el desarrollo de la ergonomía y la psicopatología del trabajo, que han generado otra forma de abordar el mundo del trabajo. Pero claro, hay que asumir también, como el propio Deleuze dice, que el desarrollo de la psicopatología del trabajo en Francia y en el mundo ha sido muy lento. Y nosotros somos una de las regiones que más consumimos esos postulados. Menciono estas últimas dificultades porque la construcción de cualquier desarrollo subdisciplinar en el campo de la psicología tiene que lidiar con el campo disciplinar en el que nos movemos. Otras áreas de la psicología presentan dificultades enormes para constituirse y consolidarse. Y esto quizá tenga que ver con algunas dificultades que la psicología como disciplina científica tiene, como la enorme amplitud que tiene, la imprecisión de sus alcances y, permítanme agregar, cierta banalización de aeropuerto que hace que ya debemos de andar por el tomo no sé cuánto de cualquier abordaje emocional. Es decir, lo peor que le puede pasar a una disciplina y a una práctica profesional en su proceso de consolidación es que se banalice. Es que esté ubicado en un rol de charla en el que no sean necesarios determinados parámetros de rigurosidad para abordarla. Así como hemos sido tan duros y deberíamos seguir siendo con el llamado modelo médico hegemónico, cualquier pretensión de que la psicología aparezca como explicadora de cualquier fenómeno humano por sí sola nos podría ubicar en un rol con pretensiones similares, desde mi punto de vista. Les decía que hay algunos contenidos que para este encare en particular me interesa compartir rápidamente. Entiendo que los estudios sobre la psicología de las organizaciones y el trabajo deberían ubicarse en el campo, tengo limitaciones con los términos, en el marco de la cosa pública. Es decir, para poner un ejemplo, son varios los autores que plantean, bueno, no se puede estudiar el mundo de las organizaciones y el trabajo sin apelar a determinadas categorías claves. Por ejemplo, la política en las organizaciones o el poder. Yo mismo he escrito eso mismo. Y es así. Ahora, entiendo que si ubicáramos esos temas en el campo de la polis o de la cosa pública, podríamos resignificar esos abordajes. Es decir, por ejemplo, una cosa es discutir la centralidad del trabajo como una categoría aislada y otra cosa es discutir la centralidad del trabajo como una categoría central para las relaciones sociales, en la cotidianidad de la vida de la gente. Lo mismo con las redes sociales, o lo mismo de la responsabilidad social de las organizaciones, o pasar el tema de las condiciones y medio ambiente de trabajo del ámbito restringido de abordaje organizacional al campo de una política social y de salud de una comunidad. En ese sentido, creo que además se produce otra posibilidad que es que las propias categorías, como poder, por ejemplo, tengan otro perfilamiento. Por ejemplo, la categoría poder en el estudio de las organizaciones ha estado, para mi gusto, sumamente codificada por lo restrictivo, el control, etcétera, etcétera. Sin embargo, como es conocido, pero la leo rápidamente, las concepciones sobre el poder de Foucault, a punto de morirse, son otra cosa. Y deberíamos verlo para el momento que estamos viviendo. El poder solo se ejerce sobre sujetos libres, dice Foucault.
seguramente esta frase la conocen todos, pero traten de escuchar al maestro. Entendamos por esto sujetos individuales o colectivos. Tienen frente a sí un campo de posibilidades en el que pueden tener lugar múltiples reacciones y diversos modos de comportamiento. La conducta, conducción, es a la vez el acto de conducir a los demás y la manera de comportarse en un campo más o menos abierto de posibilidades. El ejercicio del poder consiste en conducir conductas y ordenar el posible desenlace. El poder en el fondo corresponde menos al orden del enfrentamiento entre dos adversarios que al orden del gobierno. Gobernar, en este sentido, es estructurar el campo de acción posible de los demás. Vamos a volver sobre esto inmediatamente. En segundo lugar, lo he llamado para esta comunicación respetuosa pero de Congreso, me parece que en esto de determinados contenidos necesitamos desmanualizar determinados conceptos y prácticas para estudiar las organizaciones y el trabajo. Enumero 4 o 5 aspectos que me interesa señalar rápidamente. Claramente, lo colectivo incide más que lo que las direcciones aceptan de buen grado. En segundo lugar, los destinados a ejecutar en el modelo taylorista, y la mayoría de nuestras organizaciones, sean empresas o no, trabajan bajo un modelo taylorista. En esas organizaciones, los destinados a ejecutar aportan mucho más que lo que quisieran en función de su reconocimiento formal, incluido el salarial. En tercer lugar, hoy el profesor Schlemenson recordaba a la Tavistock en Relaciones Humanas y sus abordajes sobre los grupos sin liderazgo. Entiendo que desde fines del siglo pasado, con los trabajos de Ronald Heifetz, el investigador norteamericano, es claro que los liderazgos con autoridad son un capítulo muy pequeño del abordaje de los estudios del liderazgo. La enorme mayoría de nosotros somos parte de organizaciones en donde la mayoría de los líderes son líderes sin autoridad. Y esa debería ser una categoría que ocupara un lugar mucho más importante en el estudio del trabajo de las organizaciones. Creo que hay un momento particularmente en América Latina en el cual comienza a darse esta situación en la cual no solamente se presta atención a buenas prácticas, a prácticas en organizaciones, en empresas, en cooperativas, en sindicatos, en colegios, que producen efectos positivos para el bienestar de la gente, sino que además comienza una práctica de replicación, que tiene que ver con el reconocimiento y con la valoración de producciones locales y que no tengan que venir en unos manuales de recursos humanos de este tamaño y que vengan traducidos de algún lugar. La producción en castellano en organizaciones y en trabajo en el campo de la psicología comienza a crecer y comienzan a verse cada vez más producciones que recogen empirias de caso que no están solo centrados en investigar o en denunciar situaciones de sufrimiento en el trabajo, que hay que hacerlo desde mi punto de vista, sino también en formular propuestas de cómo modificar esas situaciones. Por último, para decirlo también con respeto pero claramente, no podemos seguir dando por las prácticas ahistóricas y descontextuadas, por ejemplo, de capacitación, más que esas prácticas de capacitación valen. Es decir, las prácticas, pongo el ejemplo de capacitación porque creo que es una de las cosas que bombardea nuestras organizaciones cotidianamente. Y no es que la capacitación no sea importante, pero necesitamos recostar mucho más la capacitación con la formación, necesitamos pensar mucho más la integralidad de esas acciones y necesitamos corrernos de consumir determinadas prácticas descontextuadas. Por último, en este apartado,
5 minutos. Obviamente que este abordaje que estoy tratando de esbozar tiene que ver con trabajar, no rehuir el trabajo con las contradicciones. La contradicción fundante, obviamente, lo sabemos de nuestra sociedad, no es ninguna de esas, es la contradicción entre trabajo y capital. Y nos parece que no tenerla presente en el trabajo con las organizaciones y el trabajo nos puede llevar a confusiones. Dicho esto, igualmente nos parece que hay que asumir un estadio de situación que el comienzo del siglo XXI posibilita. En primer lugar, deberíamos hacer el esfuerzo de dejar de lado la metáfora bélica para considerar las relaciones entre los seres humanos. La metáfora bélica no es simplemente una metáfora más. La metáfora bélica construyó uno de los componentes culturales básicos de la vida organizacional. Y si no construimos otro tipo de metáforas para las relaciones entre quienes integramos las organizaciones y las relaciones entre las organizaciones, seguramente la metáfora bélica hablará más que nosotros en nuestras prácticas cotidianas. En segundo lugar, como dice Connie Baba, la negociación, la traducción, el entremedio, no es la negociación bélica precisamente para construir una tercera posición. Es construir una tercera posición que es una otra cosa. Y esto implica asumir lo que algunos autores desde hace ya más de 10 años vienen planteando en distintas partes del mundo. Las contradicciones negociadas, las utopías dialécticas, las soluciones contradictorias, las organizaciones, el mundo del trabajo, la vida cotidiana presenta permanentemente que la enorme mayoría, no sé si todas, por eso no lo digo así, la enorme mayoría de las soluciones que los seres humanos encontramos para los problemas cotidianos son soluciones contradictorias. Y no creo que pueda ser de otro modo. ¿Cómo nos queda? Nada. 2, 1. Simplemente termino enumerando. Quería mencionar algunos aspectos sobre capacidades, competencias, que tenemos que tratar de saber, de estudiar para trabajar en estos contextos. El profesor José Carlos Anelli de Santa Catarina hace ya varios años que ha planteado: discriminemos mercado profesional de campo de actuación profesional. El mercado profesional es eso que el mercado conoce, tiene tipificado y está dispuesto a pagar. El trabajo de investigación, de producción de conocimiento, la construcción de una otra cosa, implica entender que existe un campo de actuación profesional que es mucho más amplio que eso que el mercado está dispuesto a pagar. El proceso de la vieja psicología laboral a este congreso, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. Asumir que nuestro trabajo está en el campo de los servicios profesionales y que los servicios profesionales son un aparato muy complicado. Usando las expresiones de los colegas de la Universidad de Valencia, que tienen una definición fantástica, los servicios profesionales son intangibles, no estandarizados, personalizados, no se pueden almacenar, producción y consumo se producen de forma simultánea, no se puede garantizar su consistencia ni homogeneidad de usuario a usuario. ¿Sirvió para acá? Capaz que no sirve para acá. Ni de prestación a prestación. Ah, a usted le sirvió el año pasado y este año capaz que no le sirve. El usuario asume importantes funciones porque el usuario construye el servicio profesional con el profesional.
Esto me parece muy importante para trabajarlo. Estoy simplemente yendo muy rápidamente. Le hemos prestado mucha atención a los planteos de Fernando Flores respecto a las prácticas heterodoxas. Hay una cosa muy importante del aprender, que es aprender afuera de la caja. Uno hasta podría decir, si usted quiere estudiar psicología, y también estudie economía. Si usted quiere consolidar su formación en estos temas, váyase una semana, un mes, un año, a otro país, a otro lugar, estudie otras prácticas, cambie de organización. Las prácticas heterodoxas son entonces muy importantes. Que tengo que dejar, ¿no? Sí. No. Sí, tengo que dejar. Tengo una percepción del tiempo. Nos quedan aproximadamente 10 minutos. Podemos hacer dos cosas, o cortar y dejar un espacio para preguntas y el debate, o continuar estos 10 minutos con la disertación y después ya no nos quedamos con mucho espacio para debatir. No sé si... ¿Qué prefieren? Yo prefiero preguntas o comentarios, ¿no? Prefiero preguntas o comentarios. Digo, yo... Me interesa mucho no es que la coincidencia, pero sí la sintonía de... ¿Podemos cambiar el micrófono? Sí. Yo voy... ¿Sí? Bueno. Esto es de otra época, pero es muy lindo. Sí, más que pregunta, comentario, porque la verdad, Leopoldo, lo que usted habló es sumamente interesante y hay mucho, ¿no? Pero yo rescato algunas cosas que tienen que ver con nuestras prácticas y nuestros recorridos. Una es esta cuestión de las dificultades epistemológicas, no solamente de la psicología, que ya las tiene en su construcción del campo, sino de este entrecruzamiento de lo que es la psicosociología, psicología del trabajo, etcétera, etcétera. Que no es un tema menor, porque sabemos que, bueno, la epistemología, las corrientes epistemológicas de toda la cientificista, desde la revolución industrial a esta parte, de alguna medida han venido de la mano de los modos de producción, ¿sí? Y esto nos lleva directamente a pensar que lo sociopolítico y económico tiene mucho que ver con las organizaciones que tenemos. Y cómo las organizaciones, qué lugar dan al sujeto a las organizaciones. Creo que en este punto, justamente, la concepción del sujeto que tenemos y que tenemos que repensar permanentemente es lo central, más que la cuestión de la salud del sujeto en términos epidemiológicos, ¿no? Que si bien es importante, pero me parece que el esfuerzo teórico, si se quiere, tenemos que hacer es esto, ¿no? Pensar el sujeto, cómo está inserto y cómo las organizaciones lo piensan, ¿no? Y la sociedad y el modo de producción que ha ido cambiando en este siglo XX y que creo que la psicología ha ido de la mano de estos cambios políticos y económicos. Simplemente eso. ¿Alguna pregunta más o si relevamos todas? Sí. ¿No? Bueno. Ah. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Preguntaba que me gustaría que ampliara ese comentario que había esbozado de una posición crítica a la capacitación en las empresas, que desarrollara más ese planteamiento. ¿Alguna pregunta más? Es el momento. Aprovechen. Bueno. A ver, comentarios iniciales y yo aprovecho unos minutitos y a seguir y avanzo también con la exposición. Sin duda que, como señalaba aquí el colega, aquí está planteado el debate sobre la concepción de sujeto y objeto, ¿no? Los tiempos que vienen por delante aparentemente van a ser más molestos para nosotros, aparentemente, en el sentido de que esa construcción
de un objeto y de una exterioridad tal como ha sido planteado, estamos en la agonía, ¿no? Aparentemente. Después, sobre capacitación, no tiene ninguna pretensión más que podría ser relacionado con las prácticas de recursos humanos en general. Yo no creo que las prácticas de recursos humanos no sean importantes. Creo que obviamente que ese no es todo el campo, pero que además, y esto vehiculizado, uno podría decir por las empresas en primer lugar, como lo planteaba usted en su pregunta, pero por diversidad de organizaciones. Es decir, el tema no es la empresa, sino la lógica empresa, que me parece que consumimos muchísimas prácticas, particularmente de capacitación, descontextualizadas, desvinculadas de otros programas de intervención sobre la organización, desvinculadas de, por ejemplo, los viejos ejemplos de la asignación presupuestal o financiera, ¿no? Es decir, este esquema de capacitación tiene enormes dificultades para que realmente impacte positivamente en las organizaciones. Entre otras cosas porque parecería que se escamotea un aspecto que es cómo se articulan los intereses de los sujetos que reciben la capacitación con el proyecto de la organización. En ese sentido era que podemos seguir hablando ahora. Yo aprovecho a comentar, ¿qué nos quedan? ¿2 minutos? ¿Sí? 3, 4, bien. Algún aspecto más de esto que decía respecto a la formación o a determinados contenidos. Básicamente parecería que, como algunos autores lo han planteado, el trabajo profesional, a mí me gusta mucho el nombre de este congreso, el trabajo universitario, diría yo, requiere de 3 tipos de competencias, cualquiera sea la actividad, y en este aspecto podríamos ser todos químicos los que estamos acá. Es decir, hay un tipo de competencia que es técnica, es decir, tenemos que saber aplicar técnicas, pero tenemos que saber construir técnicas, y ahí ya nosotros al menos tenemos más dificultades. Y en psicología en particular, somos muy buenos, quizá acá estoy hablando más de nuestra experiencia, en innovar propuestas, pero ya somos menos buenos en sistematizarlas. Es decir, construir en función de la situación no quiere decir que no podamos sistematizar esos conocimientos que generamos. En segundo lugar, un tipo de competencia metodológica, es decir, que refiere a la integración de competencias técnicas, evidentemente, pero que refiere a una construcción metodológica que permite visualizar un campo más amplio e intervenir sobre él. Aquí también tenemos otro tema relacionado con lo epistemológico, ¿no? Como ustedes saben, método remite a una significación de camino y eso nos ha llevado a muchas dificultades en Occidente. Porque si hay algo que ese camino no debería ser, es ser predefinido. Es decir, en el métodos, a la referencia que se hacía era a construir el camino, no a consiga un mapa que le indique en dónde queda el camino y transítelo. Y en tercer lugar, una competencia política que tiene que ver con el sentido de esto. Es decir, una competencia política entendida como que si uno no es parte y está en función del colectivo social de referencia del que es parte, su trabajo no tiene relación, sino todas las invocaciones al contexto o a la realidad social son de adorno. Entonces, este tipo de competencias me parece que es muy importante. Díaz Barriga, el metodólogo mexicano, dice, bueno, entonces, esto requiere que la formación profesional requiere de formación para la investigación, requiere de
una formación que permita no responder con respuestas estándar y requiere de asumir que obviamente los problemas no son naturales, que se construyen y que en función de eso también se deconstruyen o se abordan. Por último, nosotros hemos tratado de aplicar algunas de estas cosas en el trabajo que hacemos, obviamente, en Montevideo. Le damos mucha importancia al trabajo práctico de la formación de los estudiantes y de los colegas.